El podcast de la semana. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La obra de la justicia será paz. Isaías 32:17 en la Colombia de hoy. En el corazón del libro del profeta Isaías, en medio de oráculos de juicio y promesas de restauración, surge un capítulo que pinta un horizonte de esperanza bajo el reinado de un rey justo. Isaías 32 describe un gobernante que reinará en justicia y príncipes que gobernarán con rectitud. El desierto se convertirá en campo fértil, la justicia habitará en lugares áridos y en el versículo 17 encontramos la promesa que resuena con fuerza en tiempos de violencia y desorden. Mira lo que dice el versículo 17. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Esto dice la Biblia latinoamericana. Esta no es una paz barata, ni un silencio impuesto por el miedo o por acuerdos efímeros. Es el fruto natural de un orden donde la justicia, es decir, en el hebreo el sekedak, que implica rectitud, equidad y fidelidad a la ley de Dios. Esto impregna a la sociedad. La paz, el shalom. Ese shalom aquí no es mera ausencia de conflicto, sino bienestar integral. Es decir, seguridad, prosperidad, confianza y moradas tranquilas. Isaías contrasta esta visión con la realidad de su tiempo, marcado por líderes necios, opresores, y un pueblo que prefería ilusiones a la verdad. Hoy, mirando a Colombia, esta palabra antigua ilumina con crudeza nuestra realidad sociopolítica. Colombia vive en este último tramo del gobierno de Gustavo Petro una paradoja dolorosa. Se prometió paz total, un giro hacia el diálogo humanitario con grupos armados, con disidencias, con guerrillas y estructuras criminales. Sin embargo, los datos pintan un panorama de violencia persistente e incluso agravada en varios indicadores. Según informes de centros como el de Paz y Seguridad de la Universidad Externado de Colombia, en los primeros 3 años del actual gobierno, se registraron más de 40.000 homicidios, superando las cifras de periodos anteriores. Regiones como el Catatumbo han sido escenarios de ofensivas sangrientas entre el ELN y las disidencias de las FARC, con decenas de muertos en un solo mes, desplazamientos masivos y confinamientos. Los grupos armados no se han debilitado, al contrario, han expandido su control territorial y su capacidad militar. Sí, financiados por narcotráfico, por minería ilegal, por la extorsión. La impunidad reina. No es solo una percepción, es una realidad estructural. Altos niveles de reincidencia entre beneficiarios de suspensiones de órdenes de captura, masacres continuas, asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que en algunos años del gobierno actual han alcanzado cifras alarmantes. La paz total ha generado un efecto paradójico. Menos confrontaciones directas entre la fuerza pública y algunos actores armados en ciertos periodos, pero mayor fortalecimiento de esos mismos actores que compiten ferozmente por rentas ilícitas. El resultado es más extorsión en las ciudades y campos, más miedo en las comunidades,
más jóvenes reclutados y un Estado que parece titubear entre la negociación y la acción firme. Isaías, el profeta Isaías, no promete paz a cualquier precio. Advierte que solo la obra de la justicia produce shalom, es decir, produce paz. Cuando se invierte el orden, cuando se prioriza el diálogo con los violentos sin exigir desmantelamiento real de sus estructuras criminales, cuando se relativiza la ley o se defiende retóricamente a quienes imponen terror, lo que se cosecha no es paz, sino inseguridad crónica. La impunidad no es neutral, erosiona la confianza en las instituciones, desmoraliza a las fuerzas del orden, desalientan la inversión productiva y deja a las víctimas en un segundo plano. En Colombia, donde la historia de conflicto armado ha dejado cicatrices profundas, insistir en que la paz viene primero y la justicia después es invertir el orden profético. El profeta Isaías es claro: la justicia es la raíz, la paz el fruto. Pensemos en lo que significa justicia en este contexto bíblico. No es mera redistribución económica ni retórica ideológica. Es un orden donde el fuerte no oprime al débil, donde la ley se aplica por igual, donde los gobernantes no miran hacia otro lado ante el crimen organizado, ni romantizan a los violentos como rebeldes políticos, mientras sus víctimas claman por protección. En Isaías 32, el rey justo es refugio para el necesitado, no aliado de quienes siembran el caos. Los príncipes gobiernan con juicio, no con cálculos electorales ni narrativas que justifican la violencia pasada o presente. La defensa retórica o práctica de actores violentos por parte de altas esferas del gobierno actual genera desconcierto. Cuando se suspenden operaciones militares para facilitar diálogos, mientras los grupos armados se rearman y expanden, el mensaje implícito es que la fuerza del Estado es negociable. Esto no construye paz, alimenta la percepción de debilidad. Los colombianos de a pie, el campesino extorsionado, el comerciante que paga vacuna, la madre que entierra a su hijo reclutado, todos ellos saben que la tranquilidad no llega por decretos ni por ceses unilaterales del fuego que solo una parte respeta. Llega cuando el Estado ejerce su monopolio legítimo de la fuerza, aplica la ley sin favoritismos y garantiza que el crimen no quede impune. La situación económica agrava el malestar social. Altas tasas de interés, presión fiscal, déficit y un entorno de inseguridad que ahuyenta la inversión privada crean un círculo vicioso. Sin confianza no hay desarrollo. Sin desarrollo inclusivo y productivo, no solo asistencialismo, la justicia social permanece como promesa vacía. El profeta Isaías vincula la justicia con fertilidad. Él dice: la justicia habilitará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. En Colombia, vastas regiones ricas en recursos permanecen desiertas por el control de grupos armados. La minería ilegal destruye ríos y selvas. El narcotráfico corrompe. La falta de presencia estatal efectiva perpetúa la pobreza. La verdadera justicia transformaría estos territorios en campos productivos donde la gente siembra sin miedo y cosecha sin extorsión. Esta reflexión no es un llamado al odio ni a la guerra sin fin, todo lo contrario. Los colombianos anhelamos
la paz más que nadie. Hemos sufrido décadas de conflicto, de falsos positivos, de desplazamientos, de secuestros, de terrorismo. El acuerdo de 2016 con las FARC fue un intento imperfecto pero real de cerrar un capítulo. Sin embargo, la persistencia de disidencias, el surgimiento de nuevos actores y la incapacidad de desmantelar las economías criminales muestran que la paz requiere más que firmas en un papel. Exige justicia transicional creíble, un desarme verificable, reintegración real y sobre todo un Estado de Derecho. Isaías 32 nos invita a mirar más alto. El profeta apunta a un rey mayor cuyo reinado trae justicia perfecta. En la tradición cristiana, este rey es Jesucristo, cuya justicia imputada produce paz con Dios y, como fruto, paz entre los hombres. Pero esto no exime a los gobernantes terrenales de su responsabilidad. Al contrario, los llama a reflejar ese orden divino en lo posible. Es decir, gobernar con integridad, proteger a los inocentes, castigar al malhechor, como dice Romanos 13, y promover el bien común. En la Colombia actual urge un retorno a lo fundamental. La impunidad debe combatirse con instituciones fuertes, no debilitadas. Las Fuerzas Armadas y de Policía necesitan respaldo moral y recursos para cumplir su misión constitucional. Los diálogos de paz son legítimos solo si se basan en la verdad, la reparación de víctimas y el desmantelamiento efectivo de estructuras criminales, no en la legitimación de la violencia como herramienta política. Defender a los violentos mientras las víctimas sufren es traicionar el principio de Isaías. Sin justicia no hay paz duradera. Las iglesias, la sociedad civil y los ciudadanos de bien tienen un rol profético. Como Isaías, debemos denunciar la injusticia donde quiera que se encuentre, sea en la corrupción estatal, sea en el crimen organizado o en las políticas que priorizan ideología sobre realidad. Al mismo tiempo, debemos ofrecer esperanza. Dios no ha abandonado a Colombia, no. En medio del desierto puede brotar vida cuando su pueblo busca primero su justicia. Imaginemos, inspirados en Isaías, una Colombia donde la justicia habite en los territorios más olvidados, donde los jueces fallen sin presiones políticas, donde la policía proteja sin temor a ser desautorizada, donde los líderes políticos antepongan el bien común a agendas personales o partidarias. Allí, la tranquilidad y la confianza reinarán. Los jóvenes no tendrían que elegir entre emigrar o ser reclutados. Las familias dormirían sin miedo a balas perdidas o a llamados de extorsionadores. Esa es la paz del versículo 17. No frágil tregua, sino fruto de un orden justo. Alcanzar esto requiere humildad colectiva, reconocer errores pasados de todos los gobiernos, la mano dura sin corazón social, la negociación sin dientes, la corrupción bipartidista que precedió al actual gobierno. Ningún partido ni ningún líder tiene el monopolio de la virtud o del error. Pero en este momento específico, la realidad de impunidad creciente y fortalecimiento de violentos bajo la bandera de la paz total exige un examen honesto. Defender a los violentos no es compasión, es injusticia hacia las mayorías pacíficas. El profeta Isaías
concluye el capítulo con una bendición. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis sueltos los pies del buey y del asno. Es una imagen de libertad productiva, de tierra segura para el trabajo honrado. Colombia tiene potencial inmenso. Tenemos recursos naturales, tenemos gente trabajadora, tenemos creatividad. Pero mientras la impunidad y la violencia dominen, esas semillas se pierden en el suelo árido. Yo deseo que esta palabra profética de Isaías, y que es tan pertinente para hoy en Colombia, nos despierte. Que los gobernantes, sea quien sean en el futuro, entiendan que la paz no se decreta, se construye sobre justicia. Que la sociedad exija cuentas, que vote con criterio y ore por un avivamiento de rectitud. Y que, en última instancia, pongamos nuestra confianza no en príncipes humanos que fallan, sino en el Rey justo, cuya obra perfecta produce paz eterna. Colombia, tierra de contrastes y resiliencia, aún puede florecer, pero solo si abrazamos la verdad del profeta Isaías. La obra de la justicia será paz. No hay atajo, no hay fruto sin raíz. Que cada colombiano mire hacia Cristo y busque limpiar su corazón con la sangre vertida en el Calvario. Que Dios nos conceda líderes y un pueblo que busque primero su justicia para que experimentemos el shalom de Dios, la paz de Dios. Colombia, tierra querida, Dios te ama. Gracias por vernos. No olvides suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.